Bueno, buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a dar la clase de articulación de la rodilla y principalmente, como vimos con cadera, todo lo que sea la parte de superficies articulares, medios de unión, ligamentos, inervación e irrigación. Ahí voy a colocar para compartir la pantalla. Bueno, primero que nada hay que hablar de la definición de la articulación de rodilla, que sería cuáles son las superficies articulares que están involucradas, ¿eh? Se le denomina articulación de rodilla o también denominada articulación femorotibial. Ya se dan una idea eh, de los huesos involucrados en esta articulación. La porción distal del fémur más la porción proximal de la tibia y se suma la cara posterior de lo que es la rótula. Bueno, la rodilla es una articulación de tipo sinovial, ¿m? O sea, una diartrosis, es decir, que son una de las articulaciones que tienen mayor movilidad en el cuerpo, junto con la de la cadera. Dentro de las diartrosis, de acuerdo a las superficies articulares que presenta, es una troclear o trocleartrosis. ¿Por qué? Porque principalmente tiene el movimiento de bisagra, ¿m? Aunque también combina ciertos movimientos de deslizamiento del fémur sobre la tibia y de rodamiento. Entonces, al hablar siempre de una articulación, se empieza primero con el tipo de articulación, que es la sinovial o de artrosis, y dentro de las clasificaciones de diartrosis es una troclear, por la forma que tiene la superficie articular. Se articula lo que es la tróclea femoral con la extremidad proximal de la tibia. Eh, Luego seguimos con los que son las superficies articulares, ¿eh? Principalmente tenemos una porción ósea, que es la extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia, la rótula, sobre todo su cara posterior, y como vamos a ver, también influye mucho unos medios de coaptación, que son los meniscos. O sea, entre otros cuatro conformarían las superficies que intervienen en la articulación. Los meniscos serían la única porción no ósea, sino que son fibrocartílagos. Entonces, superficie articular, la extremidad inferior del fémur, extremidad superior de la tibia, la rótula, cara posterior y los meniscos. Acá vemos en esta imagen, de frente tenemos la rodilla en flexión, los cóndilos femorales y en el medio la tróclea femoral. Esa sería la extremidad distal del fémur, cubierta por el cartílago articular. En esta foto también estamos viendo la extremidad proximal de la tibia, ¿sí? Y nos permite ver acá también los meniscos y los ligamentos cruzados, que más adelante vamos a ver para qué sirven. Profe, disculpe. Profe, no se ve ninguna foto. No, Ahora sí, ahí está. Ahí se ve. ahora sí. Esperen. Ahí se ve. Ahora sí, profe. Sí, profe. Eso.
Bueno, como les decía, las superficies articulares involucradas son 4. La extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia, la cara posterior de la rótula y porciones no óseas, los meniscos. En esta filmina lo que se ve es la extremidad de frente. Tenemos la extremidad distal del fémur con los cóndilos femorales, cóndilo externo, cóndilo interno y la tróclea en el medio, y la extremidad proximal de la tibia. Luego tenemos la rótula. De la rótula, principalmente la cara posterior, sus 3/4 superiores, que están cubiertos por cartílago. Acá en esta foto van a entender mejor. Esta es la rótula vista de frente. Esta es la cara anterior de la rótula, la que nosotros nos palpamos ahí a través de la piel. Y esta es la cara posterior de la rótula, que esta es la que mira hacia la articulación de la rodilla. Fíjense cómo, si la dividimos en 4, los 3/4 superiores, ¿sí? Este es el polo inferior. Los 3/4 superiores están cubiertos por cartílago. Y esa es lo que entra en contacto con la tróclea y los cóndilos femorales. O sea, la rótula, ¿qué parte específica de la rótula influye en la articulación de la rodilla? La cara posterior, los 3/4 superiores. Siempre recuerden que todas las superficies articulares están cubiertas por cartílago articular. Y tiene dos vertientes, digamos, para ajustarse a lo que es una cresta, y 2 vertientes para ajustarse a lo que es la tróclea femoral. Entonces, lo que vimos hasta ahora son las superficies articulares, la porción ósea, los cóndilos femorales con la tróclea femoral, la extremidad proximal de la tibia y la cara posterior de la rótula. Lo que vamos a ver ahora es los meniscos, que sería la porción no ósea. Los meniscos tienen una doble función. Aparte de superficie articular, también son medios de coaptación. Los meniscos están apoyados en el hueso, digamos, sobre la extremidad, la cara superior de la extremidad proximal de la tibia. Están apoyados sobre la tibia. Acá en esta imagen se ve mejor. O sea, no es que en la articulación está el fémur chocando con la tibia, digamos, está apoyado totalmente sobre la tibia, sino que, fíjense, cada menisco, ¿sí? Acá se ve la superficie articulares de la tibia cubierta por cartílago, los platillos tibiales, digamos, y sobre cada platillo tibial se aplica un menisco. Tenemos un menisco lateral, que tiene una forma más cerrada, una forma de O, y un menisco medial, que tiene una forma más abierta, de C, más abierta. ¿Qué permite esto? O sea, permite una mayor congruencia articular, primero porque la extremidad, ya se ve a simple vista, la extremidad distal del fémur es mucho más grande que la extremidad proximal de la tibia. Es como lo que pasaba en la cadera, que el cotillo era muy plano para agarrar toda la cabeza femoral. Entonces, los meniscos permiten mejorar la congruencia y la adaptación de la superficie tibial a lo que es los cóndilos femorales. ¿Sí? Son fibrocartílagos que se fijan en la extremidad superior de la tibia y en la cápsula articular. Y como se ve acá en la foto, se abren, no son círculos cerrados completos, sino que se abren hacia el centro de la tibia, hacia lo que es la espina tibial. Pero siempre tienen esta forma, en general,
en general, el menisco lateral es más cerrado, una forma de O, y el menisco medial está más abierto, una forma de C. Y acá lo que les dije, primero corrigen el defecto de concordancia entre los cóndilos femorales y la carilla articular superior de la tibia, y aumentan la profundidad de lo que es la superficie articular de la tibia, para que haya una mejor adaptación entre lo que es tibia y extremidad distal del fémur. Acá en esta foto se aprecian bien todas las superficies articulares, ¿ah? La extremidad distal del fémur, con los cóndilos femorales y la tróquea en el medio, la cara posterior de la rótula, con su cresta y las dos vertientes, la extremidad superior de la tibia, cubierta por cartílago articular, los platillos, y la parte no ósea, que son los meniscos, los medios de congruencia y coaptación. Esta filmina entonces resume lo que es las superficies articulares de la articulación de la rodilla. Acá más otra foto de los meniscos, cómo se aplican. El menisco externo es mucho más cerrado, una forma de O, y el menisco interno más abierto, una forma de C. Y lo que se ve acá es, esta parte es anterior, está el ligamento, parte del ligamento cruzado anterior que está cortado, y hacia atrás el ligamento cruzado posterior. Fíjense que los meniscos se insertan entre los ligamentos cruzados, es decir, cada menisco tiene un cuerno anterior del menisco externo y cuerno anterior del menisco interno. Cuerno posterior del menisco externo y cuerno posterior del menisco interno. Fíjense que los cuernos posteriores de los dos meniscos se insertan por delante del ligamento cruzado posterior, a nivel de la cerca de lo que es la superficie espinal. Y los cuernos anteriores, ¿sí? Se inserta el cuerno anterior del menisco externo, se inserta por delante o al mismo nivel del cruzado anterior, y el cuerno anterior del menisco interno se inserta por delante del ligamento cruzado. Es un detalle que nos sirve a nosotros, los traumatólogos, para cuando tenemos que hacer los túneles tibiales para los cruzados, saber en dónde está ubicado los ligamentos cruzados, sobre todo el anterior. Ya está por detrás del cuerno anterior del menisco interno y por delante o al mismo nivel del cuerno anterior del menisco externo. Lo que a ustedes les tiene que quedar de esta imagen es la forma de los meniscos, ¿sí? ¿Qué son los cuernos? Cuerno posterior, cuerno anterior y cuerno posterior, y cómo se apoyan en lo que es la superficie articular de la tibia, cómo aumentan la profundidad y la congruencia de la tibia con respecto al, al fémur. Luego, siempre que ya hablamos ahora de lo que son las... ¿Se entendió todo esto hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Una vez que terminamos de hablar de superficies articulares, hay que hablar de los medios de unión de la articulación. Es decir, hablamos de, como casi siempre, en general a todas las articulaciones, de la cápsula fibrosa y de los ligamentos. Cápsula fibrosa más ligamentos conforman lo que es los medios de unión. Bueno, la cápsula, ¿sí? Está formado por tejido fibroso, que se inserta siempre como toda cápsula. La función, además de unir, es cerrar la superficie articular. ¿Qué quiere decir esto? La cápsula tiene una inserción proximal en el fémur, que es
1 centímetro a 2 centímetros del cartílago articular. Es decir, rodea todo el cartílago articular en el fémur, adelante y atrás, dejando un margen de 1 centímetro entre el cartílago y la inserción de la cápsula en el fémur. Y en la tibia es lo mismo, se inserta en la parte ósea de la tibia 1 centímetro por debajo de la inserción de los meniscos. Es decir, si nosotros vemos acá esta imagen, desde el margen de los meniscos, 1 a 2 centímetros por fuera, se inserta la cápsula articular. ¿Cuál es la función de esto? Entonces, cerrar toda la articulación. Lo mismo pasaría acá en la rótula. La cápsula se inserta dejando el margen de 1 centímetro a 2 del cartílago articular. Entonces la cápsula cierra, aísla la articulación de la rodilla, la cavidad articular la aísla completamente del resto del cuerpo y también sirve como medio de unión, le da estabilidad a la articulación. ¿Sí? Siempre recuerden que la cápsula y los ligamentos dan estabilidad a una articulación. Y por dentro de lo que es la cápsula, o sea, por dentro, secretando el líquido sinovial, está lo que es la membrana sinovial. La membrana sinovial está tapizando toda la cara interna de la cápsula y se encarga de lo que es secretar el líquido sinovial para dar lubricación a la articulación de la rodilla, para disminuir la fricción. Bueno. Luego tenemos los ligamentos. Los ligamentos tenemos 4 grupos. Los ligamentos anteriores, los posteriores, los colaterales y los cruzados. Siempre vamos a empezar con los anteriores primero, ¿sí? ¿Qué ligamentos son los más importantes en la cara anterior de la rodilla? Primero que nada, estos dos. En esta imagen vemos la extremidad distal del fémur, la extremidad proximal de la tibia. Acá solo vemos la cara anterior de la rótula y vemos que tiene primero que nada el ligamento o tendón rotuliano, que va desde la tuberosidad anterior de la tibia hasta el polo inferior de la rótula, el tendón rotuliano. Y luego tenemos el tendón del cuádriceps, que funciona como, tiene una doble función. Primero como ligamento porque le da estabilidad a la articulación y como es un tendón, transmite la fuerza de contracción del cuádriceps para poder mover la rodilla. El tendón del cuádriceps, ahora les voy a mostrar más adelante, se inserta en la cara, en el polo superior de la rótula. Entonces, parte de lo que son ligamentos anteriores y funcionan como ligamentos anteriores, el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. Después tenemos
Eso principalmente serían los ligamentos anteriores. Entonces, 4. El tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, los retináculos o alerones rotulianos, uno del vasto medio o vasto medial y el otro del vasto lateral. Todos esos se fijan a la rótula y a la cápsula. En el polo superior de la rótula se inserta el tendón del cuádriceps, en el polo inferior de la rótula el tendón rotuliano, y los bordes laterales de la rótula se fijan por los alerones rotulianos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, esos son ligamentos anteriores, ¿sí? Y ahora tenemos lo que son los... Profe, no ¿Sí? se ve la diapositiva. Ahí se ve. Ahora sí, profe. Bueno, Ahí sí. dale. Tenemos entonces lo que es los ligamentos posteriores de la articulación de la rodilla. Ya vimos los anteriores. Ahora lo que vemos en esta imagen es la cara posterior de la rodilla. Fíjense, lo que se ve en blanco acá es la cápsula, cómo se inserta bien a 1 centímetro a 2 de las superficies articulares. Y acá vemos, es para que vean los dos ligamentos posteriores. El ligamento popliteo oblicuo, que es esto, sobre todo este fascículo. El ligamento popliteo oblicuo es una expansión de este tendón. Este tendón que ven acá es el músculo que vamos a ver más adelante, el músculo semimembranoso. De este músculo, del tendón de este músculo, del semimembranoso, sale una expansión, que es esto, fibras, fibras tendinosas, que van de manera oblicua, se cruzan de manera oblicua en toda la cara posterior de la rodilla y van hacia esto, que es el cóndilo, la cara posterior del cóndilo lateral. Estas fibras, esta distribución de fibras, es lo que se llama ligamento popliteo oblicuo. Recién el nombre de popliteo por la zona donde está el hueco popliteo en la rodilla. Y también porque parten de lo que es la base del músculo popliteo que acá está cortado. Entonces, ligamento popliteo oblicuo es una expansión, se inicia como una expansión del tendón del músculo del semimembranoso, un tendón, una expansión refleja, y cruza la cara posterior de la rodilla y se inserta en la cara posterior de lo que es el cóndilo lateral. Luego tenemos el ligamento popliteo arqueado, que sería esto que ven acá, con una forma de V corta. ¿Sí? O sea que tiene dos haces. Tiene su origen acá en lo que es la cabeza del peroné o extremidad superior del peroné, y ahí los dos haces en forma de V divergen y se inserta. Una se inserta en esto, que es el cóndilo, cara posterior del cóndilo femoral externo porque de este lado está el peroné, y el otro se inserta en la cara posterior de lo que es la cápsula. Por eso el nombre de arqueado, con sus dos fascículos. Estos dos ligamentos son los que refuerzan la cara posterior de la articulación de la rodilla. Entonces, ligamento popliteo oblicuo y ligamento popliteo arqueado. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Siempre traten de ubicarse en la imagen, ¿sí? Esto es medial, esto es lateral, porque de este lado tenemos el peroné, esto es la cara posterior de la rodilla, toda esta zona es la del hueco popliteo, y tenemos estos dos ligamentos. Tenemos acá el tendón del músculo semimembranoso, que de ahí sale un reflejo tendinoso, unas fibras,
hacia el cóndilo lateral del fémur y forma el ligamento popliteo oblicuo. Como el nombre dice, oblicuo es cruzado. Y el otro, el ligamento popliteo arqueado, con forma de V corta, que nace de la cabeza del peroné y tiene dos fibras, dos tipos de fibras, unas horizontales que van, perdón, verticales, que van al cóndilo lateral del fémur, y las otras son oblicuas, que van hacia la cápsula articular, ¿no? Hacia el hueco popliteo. Entonces, eso sería lo que es los ligamentos de la cara posterior de la rodilla. ¿Mm? Luego tenemos los ligamentos laterales. ¿Mm? Primero tenemos este, que es el ligamento colateral interno. Lo pueden encontrar también como colateral medio o ligamento medial o lateral interno, ¿sí? Que se inserta en lo que es a nivel del platillo tibial interno, ¿eh? Por debajo de la inserción del menisco y de la cápsula, y se inserta en la cara interna extraarticular, digamos, de lo que es el cóndilo femoral interno, y tiene una forma de cinta, ¿sí? O sea, es aplanado, más aplanado que el otro. Entonces, el ligamento colateral interno. Y el otro, que es el ligamento colateral externo o colateral lateral o ligamento lateral externo. Lo pueden encontrar de varios nombres. Este se inserta, estamos viendo acá lo que es la cara anterior de rodilla, este se inserta en la cabeza del peroné y va hacia el cóndilo femoral correspondiente, el cóndilo femoral externo. ¿Mm? Tiene una forma de cordón, ¿sí? O sea, el lateral medial o el colateral interno tiene forma de cinta y el colateral externo tiene forma de cordón. Uno se inserta en el platillo tibial medio y el otro sale de la cabeza del peroné hacia el cóndilo correspondiente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Todos estos ligamentos que vimos le dan estabilidad a la articulación de la rodilla. Sumado a esto, recuerden que los tendones del cuádriceps y el rotuliano, a pesar de ser tendones, también le dan estabilidad a la articulación, aparte de transmitir la fuerza de contracción de los músculos. ¿Y qué particularidad tienen todos los ligamentos que vimos hasta ahora? Que todos son extraarticulares, es decir, están por fuera de la cápsula, ¿no? Por fuera de la articulación de la rodilla, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son los ligamentos cruzados, ¿sí? Estos ligamentos son los únicos ligamentos intraarticulares, o sea que se encuentran dentro de la articulación. Es importante que recuerden eso porque es una clasificación importante: ligamentos extraarticulares e intraarticulares. Los únicos intraarticulares son los cruzados. Y tenemos dos: el cruzado anterior, que les marca acá, y por atrás de este el cruzado posterior. ¿Cuál es o sea, cómo se orienta o cómo se insertan los ligamentos? Bueno, el ligamento cruzado anterior, vamos a ver unas filminas más atrás, es esto que está cortado acá, ¿sí? El ligamento cruzado anterior se inserta. Nosotros tenemos acá la meseta tibial cubierta por el cartílago y los meniscos, y en el medio tenemos la espina tibial, acá en el centro, que está tapada. ¿Mm? Por delante de la espina tibial tenemos la superficie preespinal, o sea, pre es de previo y espinal es de espina, preespinal. Entonces el ligamento cruzado anterior tiene su origen en la superficie preespinal, o sea, por delante de la espina tibial
¿Mm? Y de ahí tiene una dirección oblicua, ¿sí? Porque es cruzado justamente, oblicua hacia, hacia afuera, ¿eh? De la superficie preespinal de la tibia, tiene una dirección oblicua hacia afuera. Recuerden que acá está el peroné, o sea que esto es externo, oblicua hacia afuera, y se inserta en la cara interna, en esta zona cara interna de esto, que es el cóndilo lateral. ¿Mm? O sea, va de adentro, de medial, hacia afuera, cruza, ¿eh? Lateral. Entonces se inserta en la superficie preespinal de la tibia. ¿Mm? De ahí tiene una dirección oblicua hacia arriba y hacia afuera, y se inserta en la cara interna de esto que es el cóndilo femoral lateral. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, ese es el ligamento cruzado anterior. Y el ligamento cruzado posterior, de vuelta, partimos de esta filmina. Fíjense, tenemos la espina tibial que está cubierta. Tenemos esto que es la superficie retroespinal. Retro quiere decir por detrás, y espinal de espina tibial, o sea, es por detrás de la espina. ¿Eh? O sea, de la superficie retroespinal de la tibia, por eso es cruzado posterior, de la retroespinal de la tibia, ¿sí? Nace el ligamento cruzado posterior. Y cruzado de vuelta porque la dirección que tiene, ¿eh? Tiene una dirección contraria al otro. Tiene una dirección oblicua, este ya de afuera hacia adentro. Fíjense acá está el peroné, o sea, es de afuera hacia adentro. Por eso se cruza con el otro. De afuera hacia adentro y se inserta acá, en el cóndilo interno del fémur. Entonces, el ligamento cruzado posterior nace de la superficie retroespinal de la tibia, de la meseta tibial también si le quieren decir, y de ahí tiene un trayecto oblicuo hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro, inverso al otro, y se inserta en el cóndilo femoral interno. Al revés del otro, digamos, que era en el cóndilo femoral externo. O sea, el ligamento cruzado anterior va de adentro hacia afuera, y el ligamento cruzado posterior va de afuera hacia adentro. Y por eso son cruzados. Y anterior porque uno es preespinal, por delante de la espina de la tibia, y cruzado posterior porque es retroespinal, por detrás de la espina tibial. El ligamento cruzado anterior, como el nombre dice, es preespinal, anterior a la espina tibial, y el ligamento cruzado posterior es retroespinal, por detrás de la espina tibial. Estos dos ligamentos son los únicos ligamentos intraarticulares en la articulación de la rodilla. El resto de los ligamentos son extraarticulares, quiere decir que están por fuera de la cápsula. Y como todo ligamento, su función es la de mantener la unión de las superficies articulares y darle estabilidad a la articulación, le dan rigidez a la articulación. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Entonces, lo que vimos hasta ahora fue el tipo de articulación, o sea, vimos el nombre de la articulación, que es articulación de la rodilla, articulación femorotibial, vimos las superficies articulares, la parte ósea y la porción no ósea, que serían los meniscos, que son también medios de coaptación, y vimos los medios de unión, que eran la cápsula y principalmente los ligamentos extraarticulares, que son anteriores, posteriores y los laterales, y los ligamentos intraarticulares, que son los cruzados.
En cuanto a la vascularización, por ahora nosotros vamos a ver más adelante con más detalle en la parte de arterias del miembro inferior. La vascularización de la rodilla está a cargo principalmente de 3 troncos principales: la arteria femoral, de la arteria poplitea y la arteria tibial anterior. Estas 3 arterias dan ramas colaterales para la irrigación de la rodilla. Por ahora sépanse eso. La vascularización de la rodilla está a cargo principalmente de 3 troncos principales: la femoral, la arteria poplitea y la arteria tibial anterior. Y la inervación también la vamos a ver cuando vemos plexo sacro y plexo lumbar. Está a cargo de, o sea, la inervación sensitiva está a cargo de lo que es el nervio tibial, el nervio peroneo común, el nervio femoral y el nervio obturador. Principalmente ramas colaterales de estos 4. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalles. Por ahora sépanselo así. La vascularización, la irrigación está a cargo de la arteria femoral, tibial anterior y poplitea. Y la inervación está a cargo de los nervios tibial, nervio femoral, nervio obturador y nervio peroneo común. No sé si les quedó alguna duda de esto. ¿Quieren plantear alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Quedó claro todos los conceptos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Estamos. Ahí voy a dejar de grabar.